simplemente por exclusión de otros diagnósticos que son mucho más frecuentes. Y en ese tiempo en el que nos tardamos en hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, justamente podemos agravar el pronóstico del paciente que estamos recibiendo en urgencias con dolor abdominal. El dolor abdominal va a ser el síntoma pivote de estos pacientes y el servicio de urgencias va a ser el que los reciba prácticamente en el 100% de los casos. ¿Por qué puede ser complicado hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad pancreática? En principio por su localización peculiar en el abdomen, que como todos sabemos es una localización extraperitoneal, en este caso retroperitoneal, que puede dar síntomas tardíos y que en un momento dado, cuando nosotros establecemos el diagnóstico, la enfermedad puede ya estar muy avanzada. ¿Por qué puede ser tan grave en algunos casos? Por su relación con otros órganos intraabdominales, como vemos en esta diapositiva, que se relaciona estrechamente con el estómago, con el duodeno, con la vía biliar, que tiene una porción intrapancreática, con la vesícula, con el hígado y con el colon. Todos estos órganos se van a poder ver afectados en forma local por un proceso inflamatorio pancreático, pero además el páncreas tiene la posibilidad de liberar sustancias a la circulación general y producir cambios sistémicos a nivel del sistema cardiovascular, neurológico, renal y gastrointestinal y respiratorio. La definición, que es universalmente aceptada, se trata que es una enfermedad común que evoluciona de manera favorable en la mayoría de los pacientes y que solamente en el 20% de los casos se va a presentar en su modalidad grave o severa. La mortalidad puede ser hasta de un 20% en los pacientes con pancreatitis aguda grave, y de ahí la importancia de poder distinguir entre aquellos pacientes que tienen una pancreatitis aguda leve con los que van a tener el riesgo de evolucionar a una pancreatitis aguda grave. En general, la fisiopatología de la pancreatitis aguda es bien conocida una vez que el tripsinógeno es activado. El único factor de la fisiopatología que no queda bien definido en la mayoría de las descripciones fisiopatológicas es por qué se va a activar el tripsinógeno. Entonces se considera que existe una fase 1 en donde hay una activación temprana del tripsinógeno por algún factor agresor, que puede ser una obstrucción biliar, que puede ser una ingesta excesiva de alcohol, que puede ser un nivel alto de triglicéridos o de calcio, o un trauma directo en el páncreas, que va a producir alteraciones en la activación del calcio, conversión de tripsinógeno a tripsina por la catepsina B, hidrolasa lisosomal, y una disminución de la actividad del inhibidor pancreático intracelular de la tripsina. Se conoce bien la existencia de este inhibidor en el sentido de regular esta activación temprana de la tripsina. Una vez que se activa la tripsina, esta va a activar otras enzimas intrapancreáticas que van a tener una función básicamente digestiva y que van a producir un daño local en el páncreas, produciendo así las diferentes complicaciones locales que describiremos más adelante. La fase 2 incluye la inflamación intrapancreática a través de mecanismos muy variados, y la fase 3, como había comentado al principio de la exposición, va a incluir una inflamación extrapancreática que va a estar mediada por activación de células inflamatorias, quimioatracción de células inflamatorias activadas a la microcirculación, activación de moléculas de adhesión que favorecen la unión de las células inflamatorias al endotelio de los capilares pancreáticos y migración de las células inflamatorias activadas a las áreas inflamadas, como es el espacio intersticial. Todo esto va a ser el responsable de lo que llamamos la respuesta inflamatoria sistémica. La pancreatitis aguda y otras enfermedades pancreáticas han sido motivo de múltiples clasificaciones. Una de las más famosas en términos de pancreatitis aguda fue la clasificación de Atlanta, y se realizó para ponernos de acuerdo en lo que significa cada uno de los términos en relación a la inflamación del páncreas. La pancreatitis aguda entonces se va a definir como una inflamación aguda del páncreas simple y se va a caracterizar por su carácter moderado en aquellos pacientes que van a presentar una disfunción orgánica mínima que va a responder a la reanimación de líquidos parenterales. Pero los pacientes que van a pasar a un estado de pancreatitis aguda grave son aquellos que van a presentar las complicaciones locales caracterizadas por necrosis del tejido pancreático, colecciones líquidas peripancreáticas en formas de pseudoquistes
o incluso abscesos de la necrosis o de los pseudoquistes. A la ausencia de las complicaciones locales o además de ellas, vamos a agregar lo que se llama la falla orgánica, que puede ser única de un solo órgano o múltiple, y en donde aplicaremos los criterios de Ranson con más de 3 puntos o los puntos de Apache 2 con más de 8 puntos como clasificación de pacientes con pancreatitis aguda grave. Las demás definiciones las iremos platicando conforme avance la presentación. La etiología de la pancreatitis aguda es diversa, siendo las dos principales causas el problema biliar y el problema de consumo excesivo de alcohol. Entre estas dos etiologías vamos a encuadrar al 80% de los casos de pancreatitis aguda. El otro 20% de los pacientes con pancreatitis aguda van a compartir cualquiera de las otras causas comunes o menos comunes de pancreatitis aguda. Cabe mencionar aquí que la pancreatitis biliar será más frecuente en el género femenino y la pancreatitis alcohólica será más frecuente en el género masculino. Otro dato muy importante es la etiología idiopática, que se coloca en tercer lugar, que quiere decir que en una proporción determinada de pacientes no vamos a encontrar la etiología de primera instancia. Sin embargo, cuando se profundiza en el estudio de estos pacientes, se ha llegado a la conclusión de que el 70% de los pacientes con pancreatitis idiopática lo que tienen en realidad es una microlitiasis biliar no detectada por el ultrasonido. El famosísimo lodo biliar, cuando vemos nosotros un nivel líquido dentro de la vesícula biliar y que el ultrasonografista a veces menosprecia diciendo lodo biliar, este lodo biliar puede ser microlitiasis y puede ser la causa de una gran proporción de 7 de cada 10 casos clasificados como pancreatitis idiopática. Las demás causas son principalmente metabólicas, como la hipertrigliceridemia o la hipercalcemia. La pancreatitis posepre, que es un estudio que justamente se va a utilizar para el estudio de pacientes con pancreatitis, lo que quiere decir que la puede provocar o la puede agravar. La pancreatitis traumática, que va a ser la causa número 1 de pancreatitis aguda en niños. La pancreatitis posoperatoria, sobre todo en cirugía de trasplante de órganos o en gastrectomías, principalmente por trauma directo o isquemia del tejido pancreático. La pancreatitis por fármacos, eventualmente por el uso de diuréticos tiacídicos, y la disfunción del esfínter de Oddi. Hay otras causas poco comunes que se enlistan en la lista de la derecha y que serán objeto de investigaciones en caso de no haber encontrado alguna de las de la lista de la izquierda. El cuadro clínico, a pesar de lo que todos pensaríamos, es un cuadro muy inespecífico y por eso, como les decía yo al principio, muchas veces el diagnóstico de pancreatitis aguda puede ser un diagnóstico hecho por exclusión. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes van a acudir al servicio de urgencias básicamente por dolor abdominal de reciente inicio y que va en incremento conforme va pasando el tiempo. Puede ser moderado o puede ser severo, es incapacitante la mayoría de las veces, se va a localizar en la zona del epigastro y periumbilical y se va a irradiar a la espalda como un efecto transfictivo hacia el tórax, hacia ambos flancos, y el paciente generalmente lo vamos a encontrar inquieto y flexionado sobre la camilla. El paciente puede tener náusea y vómito, principalmente por el ilio secundario a la inflamación intraabdominal, va a estar distendido por la misma razón, y a la exploración física nos vamos a encontrar, a diferencia de otros padecimientos, a un paciente muy ansioso, con fiebre moderada, taquicárdico e hipotenso. ¿Por qué? Porque el principal compromiso de los pacientes con pancreatitis aguda justamente es el desequilibrio hidroelectrolítico que condiciona un estado hemodinámico comprometido. Los estudios de laboratorio que se van a hacer en estos pacientes, ya sea con fines diagnósticos o de diagnósticos diferenciales, van a ser en su mayoría los de rutina y en su mayoría nos van a servir posteriormente para clasificar el riesgo de pancreatitis aguda grave en los pacientes. Empezaríamos por una biometría hemática que nos va a interesar justamente los niveles de hemoglobina y hematocrito, que como verán son un criterio de Ranson a las 48 horas. La leucocitosis, que también es un criterio de Ranson, y el número de plaquetas. Cabe mencionar aquí que en algún momento Ranson hablaba sobre una disminución del hematocrito de más del 10%
comparando el hematocrito de ingreso con el hematocrito de las 48 horas. Hoy se sabe que la hemoconcentración en estos pacientes puede ser un factor de riesgo para aumentar la mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda grave. En la química sanguínea, contra lo que se podría pensar, la hiperglicemia no se considera un factor de riesgo o de pronóstico en estos pacientes con pancreatitis aguda grave, por lo que van a presentar niveles de glucosa moderadamente altos, alrededor de los 200. La creatinina y la urea van a estar en relación con una de las fallas orgánicas más comunes de estos pacientes, que es la insuficiencia renal aguda. El colesterol y los triglicéridos estarán en relación al diagnóstico de pancreatitis aguda metabólica por hipertrigliceridemia. Las pruebas de función hepática también serán importantes, sobre todo tomando en cuenta el nivel de bilirrubinas en el caso de pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar, la TGO y la TGP, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina en el caso de la coledocolitiasis, la GGT en el caso de pacientes con consumo crónico de alcohol y la albúmina en caso de pacientes que además tengan desnutrición. Como mencioné, uno de los manejos más importantes de estos pacientes es el conseguir la reanimación hidroelectrolítica, y de ahí la importancia de medir sodio, potasio y cloro en términos de reanimación de los pacientes. La medición del calcio es útil en aquellos pacientes con hiperparatiroidismo que van a presentar niveles de calcio por arriba de 11.8 y que el calcio por sí mismo puede ser causante de una pancreatitis aguda inflamatoria de origen metabólico. Los tiempos de coagulación nos van a hablar de una insuficiencia hepática en estos pacientes, lo que quiere decir que TP y TTP alargados están comprometiendo la función hepática y los podremos catalogar como pacientes con insuficiencia hepática aguda. Igual, la amilasa y la lipasa, a pesar de lo que pudiéramos pensar, tampoco se consideran un factor pronóstico en términos de gravedad de pancreatitis. Podemos tener pacientes con amilasa de 2000 prácticamente asintomáticos o pacientes con amilasa de 200 con un cuadro de abdomen agudo muy severo. Por lo tanto, está demostrado que ni la amilasa ni la lipasa juegan un factor pronóstico en términos de pancreatitis aguda grave y solamente se les dará un papel de diagnóstico a ambos indicadores. Desde el punto de vista de imagen, no hay que escatimar ni hay que menospreciar ninguno de ellos, ya que la pancreatitis aguda grave va a poder tener complicaciones sistémicas extrapancreáticas que solo serán detectadas si hacemos un correcto abordaje del paciente desde el punto de vista de imagen. La tele de tórax es muy importante para saber si el paciente cursa con derrame pleural, que generalmente será de predominio izquierdo, pero que puede ser bilateral y que puede condicionar insuficiencia respiratoria aguda. También podemos hacer diagnóstico diferencial cuando existe la presencia de aire libre subdiafragmático del lado derecho con perforación de víscera hueca. En la placa simple de abdomen lo que podremos ver son diferentes cambios, como aumento del espacio gastrocólico, el asa centinela en el espacio del epigastrio correspondiente al páncreas, o incluso calcificaciones que pueden ser patognomónicas de una pancreatitis crónica con un episodio de agudización. El ultrasonido abdominal después de la radiología simple es el estudio de elección para el abordaje del paciente con dolor abdominal agudo, y básicamente en estos pacientes nos va a diagnosticar una enfermedad biliar concomitante y la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. La tomografía computada hoy se considera el estándar de oro para el diagnóstico y la estadificación de la pancreatitis, aunque algunos autores piensan que el hecho de hacer una pancreatografía dinámica con medio de contraste puede agravar la inflamación pancreática. La resonancia magnética es un estudio muy útil, sobre todo cuando la utilizamos como una colangioresonancia magnética para el diagnóstico de la coledocolitiasis. El ultrasonido endoscópico lo mismo, va a ser muy útil para el estudio sobre todo del colédoco intrapancreático y de la cabeza del páncreas, no tan útil para el estudio del páncreas a nivel de cuerpo y cola. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, además de diagnóstica de enfermedad biliar, puede ser terapéutica desde el punto de vista de la extracción de litos del colédoco intrapancreático como causa de la pancreatitis aguda grave. Los diagnósticos diferenciales son múltiples y variados. Puede ir desde una colecistitis aguda, perforación de víscera hueca, principalmente de úlceras gástricas o duodenales, obstrucción intestinal, trombosis mesentérica, cólico renoureteral, infarto agudo del miocardio, sobre todo de la cara diafragmática, aneurisma disecante de la aorta,
vasculitis en pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus eritematoso sistémico, una neumonía y la cetoacidosis diabética, que puede simular un abdomen agudo. Aquí es importante, lógicamente, etiquetar a estos pacientes según los factores de riesgo que puedan tener. Por ejemplo, en la trombosis mesentérica es el típico paciente hiperglobúlico, fumador y con sobrepeso. El paciente con perforación de víscera hueca puede ser el paciente de la 6ª o 7ª década de la vida, con consumo crónico de AINES y que puede tener como complicación la perforación de una víscera hueca. Entonces, en cada uno de estos diagnósticos tendremos que etiquetar el fenotipo y el genotipo de estos pacientes. Como mencionaba yo, el ultrasonido abdominal nos va a servir para el diagnóstico de enfermedades vesiculares y aquí presento el caso de una colecistitis aguda clara. El encontrar piedras en la vesícula biliar no quiere decir que sean las responsables del dolor agudo en ese momento. Hay que buscar datos de agudización en la vesícula y que básicamente son dos. Uno de ellos es el signo del doble riel en la pared vesicular que está pegada al hígado, y aquí vemos claramente una línea blanca interna, una línea blanca externa y una línea negra entre ambas líneas blancas, que es lo que se considera el signo del doble riel, y que traduce un edema agudo de la pared vesicular, y que entonces sí estamos hablando de un cuadro de colecistitis aguda. Si nosotros encontramos piedras en la vesícula biliar sin estos datos de agudización, difícilmente vamos a ser responsable a la vesícula del cuadro de dolor abdominal agudo, y por lo tanto tendremos que seguir buscando una etiología diferente a la litiasis vesicular crónica. Es importante identificar, como decía yo al principio, a los pacientes con pancreatitis aguda que van a tener un riesgo aumentado de morir y que son los pacientes con pancreatitis aguda grave, en donde la mortalidad de estos pacientes puede ir hasta al 40% de ellos. Uno de los datos más importantes al inicio de estos pacientes será identificar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica caracterizado por estos 4 parámetros: taquicardia, taquipnea, saturación de CO2, temperatura rectal abajo de 36 o arriba de 38 y leucocitos por debajo de 4.000 o por arriba de 12.000. Estos 4 parámetros nos indican que ya nuestro paciente está presentando una respuesta inflamatoria sistémica y que va por un camino en el que puede afectar algunos otros órganos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que estos pacientes puedan fallecer por la pancreatitis aguda grave? Básicamente la falla orgánica, en que puede ser cardiovascular en primer lugar y que se va a caracterizar por un paciente hipotenso, que quiere decir presión sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio, y el paciente va a estar taquicárdico, y que cuando estas medidas, estos signos son incluso refractarios a la reanimación hidroelectrolítica, el pronóstico puede agravarse aún más. Cuando hablamos de una falla orgánica pulmonar, es aquellos pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y son pacientes que en ese momento tendrá que considerarse su paso a la terapia intensiva para un apoyo ventilatorio importante, porque tarde o temprano se van a cansar de ventilar y van a hacerse cada vez a desaturar más y van a poner en peligro su vida si es que no los asistimos desde el punto de vista respiratorio. La falla renal la vamos nosotros a poder predecir a través de la oliguria, que quiere decir menos de 50 mililitros por hora, una elevación del nitrógeno ureico de la creatinina por más de 2 miligramos por decilitro, aún a pesar de la reanimación hidroelectrolítica. Y algunos autores consideran falla orgánica de tubo digestivo cuando se presentan más de 500 mililitros de sangrado en un paciente, que puede diagnosticarse o por melena o por hematemesis o por drenaje de una sonda nasogástrica. Los pacientes que tienen una necrosis pancreática de más del 50%, con un índice tomográfico de severidad de más de 7 puntos, como lo veremos más adelante. Los pacientes con un índice de masa corporal de más de 29, es decir, que cursan con obesidad. Pacientes que tienen más de 70 años de edad ya consideran un factor de riesgo. Los pacientes con un hematocrito de más del 44%, lo que quiere decir que no hay que confiarse de que como el hematocrito está bien, el paciente no tiene sangrado y entonces así lo dejamos. A estos pacientes hay que tratar de hemodiluirlos para prevenir la microembolia de la microcirculación pancreática y así favorecer la necrosis pancreática. Una proteína C reactiva por arriba de 150 miligramos por litro y un péptido activador del tripsinógeno también elevado. Como mencioné anteriormente, más de 3 criterios de Ranson a las 48 horas son
unos factores de mal pronóstico y una puntuación de Apache 2 de más de 8 puntos. Esto es lo que se evalúa en el Apache. Mi intención no es explicar esta tabla aquí porque es una tabla muy cargada, pero básicamente para que vean que el centro, los 0 puntos de Apache, está básicamente acá, y si nuestra curva de pacientes se va tanto a la derecha como a la izquierda, le iremos sumando cuadrito por cuadrito, más 1, 2, 3 o hasta 4 puntos, según cualquiera de estos criterios que mencionamos, que son 12 en la columna de la izquierda. La ventaja de este sistema es que nosotros lo podemos aplicar a la evaluación del paciente en cualquier momento de su evolución. No nos tenemos que esperar 8 horas, ni 24, ni 48. Lo podemos estar evaluando cada 24 o cada 12 horas para ver si el paciente mejora o empeora su estado. Y eso es lo que lo hace que lo prefiramos en un momento a la evaluación de Ransom. Al Apache 2 le vamos a sumar la escala de coma de Glasgow, la edad del paciente, que como mencionaba yo, la edad es un factor de riesgo, lo que hace que a pacientes entre 65 y 74 años les demos 5 puntos de Apache y pacientes mayores de 75 años les damos 6 puntos de Apache, lo que quiere decir que ya el solo hecho de la edad está calificando al paciente casi en 8 puntos de Apache y lo que le condiciona en un factor de riesgo, lo que puede hacernos concluir que estos pacientes deberían de estar vigilados en una unidad de terapia o de cuidados intermedios o de cuidados intensivos. Si el paciente cuenta con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, o tiene insuficiencias orgánicas o inmunodeficiencias previas. Si el paciente no es quirúrgico o se va a realizar una cirugía de urgencias, le vamos a sumar 5 puntos al Apache, y si el paciente es quirúrgico electivo, solamente 2 puntos a la clasificación de Apache. Los criterios de Ransom van a tener básicamente 2 etapas, los criterios al ingreso, que son 5, y los criterios a las 48 horas, que son 6. Justamente esto es su debilidad, que debemos de dejar pasar un lapso de 48 horas para saber si el paciente mejora o empeora. Al ingreso nosotros tomaremos en cuenta la edad de los pacientes, la glicemia, el número de leucocitos, la deshidrogenasa láctica y la aminotransferasa, y a las 48 horas una disminución del hematocrito de más del 10%. Este es uno de los criterios que digo yo, ojo, porque si el paciente tiene 44% de hematocrito a su ingreso y nosotros por maniobras de reanimación hidroelectrolítica lo bajamos a 34, no significa que estamos empeorando su pronóstico, al contrario, según los criterios actuales, lo estamos mejorando, porque se sabe que un hematocrito de más de 44% aumenta el riesgo de necrosis, de infección y de muerte de estos pacientes. El calcio sérico se tomará en cuenta, el déficit de base, el aumento del BUN como insuficiencia renal aguda, el secuestro de más de 6 litros en 48 horas y una saturación de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio. Y lo que les mencionaba del índice tomográfico de severidad, en algún momento alguien quiso poner a los criterios de Baltazar como índice de gravedad o de pronóstico en estos pacientes, sin embargo no se pudo hacer realmente una correlación de criterios de Baltazar con gravedad del paciente. Es por eso que entonces alguien dijo, bueno, vamos a combinar los criterios de Baltazar, que son los que tengo en la columna de la izquierda, con el porcentaje de necrosis que presentan estos pacientes, y les vamos a dar una puntuación. En cuanto a los criterios de Baltazar, vamos de 0 puntos cuando se encuentra una tomografía con un páncreas normal, le vamos a dar 1 punto cuando solamente existe edema peripancreático, 2 puntos cuando hay edema peripancreático y pancreático, 3 puntos cuando existe una colección peripancreática y 4 puntos cuando hay 2 o más colecciones peripancreáticas o evidencia de infección, que quiere decir presencia de gas. Entonces aquí vamos del 1 al 4, y si a esto le sumamos el porcentaje de necrosis pancreática que se obtiene a través de una pancreatografía dinámica, cuando el paciente no hay necrosis le damos 0 puntos, cuando hay una necrosis de menos del 30% le damos 2 puntos, necrosis del 50% le damos 4 puntos y necrosis de más del 50% le damos 6 puntos. La suma de este sistema de necrosis con el sistema de Baltazar nos da un índice tomográfico de severidad que se va a calificar del 0 al 10, sabiendo que un punto con un índice tomográfico de severidad de más de 7 puntos tiene una mortalidad de más del 25%. Para eso sirve este índice tomográfico de severidad. ¿Cuáles son las complicaciones sistémicas más frecuentes? Desde el punto de vista pulmonar, va a ser derrame pleural con atelectasia,
puede haber abscesos mediastinales en casos de filtrados de líquidos hacia el mediastino, puede haber neumonitis y un SIRPA, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. En términos cardiovasculares, el paciente va a estar con hipotensión, hipovolemia y puede haber choque, puede existir muerte súbita por algún factor inhibidor del miocardio que se menciona frecuentemente en la literatura y sobre todo en pacientes jóvenes, va a haber cambios en el electrocardiograma, en el segmento ST y en la onda T, y puede haber derrame pericárdico que agrave la hipotensión y la taquicardia. Desde el punto de vista hematológico vamos a tener coagulación intravascular diseminada en estadios tardíos, gastrointestinales podemos tener sangrado de tubo digestivo alto, úlcera péptica con gastritis erosiva, hemorragia por necrosis pancreática, trombosis de la vena porta o de la vena esplénica y sangrado de varices esofágicas en caso de existir hipertensión porta secundaria a la pancreatitis. En el caso de la insuficiencia renal van a ser pacientes oligúricos que van a elevar azuados, puede haber trombosis arterial o venosa de las arterias renales y necrosis tubular aguda. Causas metabólicas, los pacientes van a tener hiperglicemia con hipertrigliceridemia. Ojo, aquí el diagnóstico de una pancreatitis por hipertrigliceridemia es en aquellos pacientes que van a tener más de 1000 de triglicéridos. No podemos nosotros decir que un paciente con 500 de triglicéridos tiene una pancreatitis metabólica, ya que la hipertrigliceridemia forma parte de la fisiopatología normal de un evento de pancreatitis aguda normal. Puede haber hipocalcemia, hay pacientes con encefalopatía y la amaurosis súbita por retinopatía de Purcher perfectamente bien descrita. Problemas del sistema nervioso central, puede ser pacientes con psicosis y puede tener pacientes con embolia grasa hacia el cerebro. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Bueno, básicamente podremos decir que casi el 100% de los pacientes en las primeras 2 semanas de la evolución del padecimiento tendrán que recibir un manejo desde el punto de vista médico. Es raro encontrar a un paciente dentro de estas 2 semanas que requiera un tratamiento quirúrgico. ¿En qué vamos a basar nuestro manejo médico? Básicamente en el apoyo nutricional, sobre todo en aquellos pacientes a los que ya detectamos con pancreatitis aguda grave, no así en los pacientes con pancreatitis aguda leve. Ellos no tienen indicación de un apoyo enteral. El apoyo nutricional va a poder darse por 2 vías, el enteral o el parenteral. Hoy en día se prefiere, en los casos que así lo permitan, el apoyo enteral, quiere decir alimentación por sonda a nivel de estómago o a nivel de duodeno o a nivel de yeyuno. Se ha demostrado que en los pacientes en que sea posible hacer esto, les va a ir mucho mejor porque va a disminuir el índice de infecciones de la necrosis pancreática que si les damos nutrición parenteral. Las ventajas de la enteral sobre la parenteral son muchas, entre otras cosas el costo y las complicaciones intrahospitalarias. Antibiótico o no antibiótico en estos pacientes, se sabe que a los pacientes con pancreatitis aguda leve no se les debe de dar antibiótico, no tenemos ningún beneficio al respecto. Muchos médicos estamos tentados a dar antibióticos profilácticos en pacientes con abdomen agudo secundarios a pancreatitis aguda. Eso hoy por hoy se sabe que está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? Porque hemos visto que se han generado múltiples resistencias bacterianas por el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro y sobre todo se han generado sobreinfecciones por gérmenes oportunistas como son los hongos y entonces en estos pacientes, además de dar antibióticos, hay que dar antimicóticos. Por lo tanto, hay que aguantarse las ganas y ante la no evidencia de infección de la necrosis pancreática, no se justifica la utilización de antibióticos profilácticos. Cuando sí los necesitamos porque sí se justificó la infección o sí se documentó la infección, ya sea por presencia de gas peripancreático en la tomografía o por una tinción de Barr positiva por una punción directa guiada por tomografía al tejido pancreático, entonces lo que se recomienda es imipenem o meropenem, que son antibióticos de amplio espectro y que son los que mejor cobertura tienen para las infecciones pancreáticas. Los líquidos parenterales son básicos desde el momento en que estamos recibiendo al paciente y cuando termine mi exposición acabaré con un estudio que ha demostrado que la oportunidad en la reanimación de líquidos y electrolitos de estos pacientes disminuye importantemente la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave. Analgésicos es básico, no importa, podemos llegar hasta la morfina inclusive para controlar el dolor. El dolor de la pancreatitis aguda grave no es sinónimo de opera al paciente.
La cirugía no quita el dolor, los analgésicos son los que quitan el dolor. Por lo tanto, cuando somos interconsultados por terapia intensiva o medicina interna diciendo es que el paciente tiene mucho dolor, opéralo, el dolor no es una indicación para cirugía. Bloqueadores H2 o de bomba son importantes. Los inhibidores de la secreción pancreática pueden o no ser útiles, concretamente el octreótido o los análogos de la somatostatina, aunque múltiples estudios no han demostrado tener un impacto importante en cuanto a la mortalidad de estos pacientes. Sonda nasogástrica sí pensamos que es importante, solo en el caso de pacientes con una distensión abdominal importante y vómito persistente secundario al ilio. Si el paciente no está distendido y tampoco tiene vómito, la sonda nasogástrica podemos prescindir de ella. La discusión a veces es si se mantiene a gravedad o succión. En realidad no hay diferencia demostrada. El paciente puede estar con la sonda a gravedad o a succión intermitente, que no va a hacer diferencia. La sonda de Foley es importante, sobre todo para el control de la diuresis y el balance hidroelectrolítico en las primeras 8, 12 y 24 horas del paciente. Y catéter venoso central, sobre todo para el manejo de líquidos y electrolitos, que será muy importante para el paciente, sobre todo en las primeras 48 horas. Ustedes en la literatura médica van a poder leer diversos medicamentos que se utilizan para tratar de disminuir esta alta mortalidad de estos pacientes, y se han estudiado glucagón, inhibidores de las proteasas, aprotinina, gabexate, y ninguno de ellos realmente ha demostrado mejorar el pronóstico en términos de mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, no se recomiendan su uso de rutina. Las complicaciones locales, como ya he mencionado, son colecciones líquidas que pueden ser abscesos o pseudoquistes y que se van a caracterizar por dolor persistente. Estos abscesos o pseudoquistes pueden tener ruptura o hemorragia, obstrucción gastrointestinal, y entonces sí requerirán de la intervención del cirujano para poder resolver este tipo de complicaciones locales. Hay pacientes que con la inflamación pancreática pueden presentar ruptura del conducto principal del páncreas o de algún conducto accesorio, y se va a producir una ascitis pancreática que casi siempre es de difícil control, y puede haber compromiso de órganos vecinos, como decía yo en la primera diapositiva, por la necrosis pancreática, que pueden presentar hemorragias intraperitoneales masivas, trombosis arteriales o venosas, o algún infarto intestinal, concretamente en el duodeno o en el colon transverso. Y puede causar ictericia obstructiva, la sola inflamación de la cabeza pancreática, aunque no exista la presencia de cálculos biliares en el colédoco. Este es el ejemplo típico de una necrosis pancreática, en donde aquí tenemos la pancreatectomía más rápida del oeste, porque se hace en 5 minutos. Lo único que hay que hacer es jalar de la colita al páncreas y el tejido pancreático sale prácticamente entero, y esta es una necrosis prácticamente del 90% del tejido pancreático, y así se ve como un páncreas carbonizado, en donde ya no tiene ningún tipo de viabilidad, y en cambio sí es un foco infeccioso potencial para que el paciente esté séptico. En estos casos está indicada la necrosectomía, justamente para mejorar las condiciones físicas del paciente. A ver si funciona el video. Esto es lo que es una necrosectomía quirúrgica abierta transmesocólica, y vean cómo es un tejido necrótico importante. ¿Sí? Esto que llevo en la pinza es tejido pancreático necrótico, y aquí lo importante es destacar, fíjense cómo después de que traccionamos el tejido necrótico hay una cierta cantidad de sangre que sale a través del orificio que nosotros hacemos para la necrosectomía. La necrosectomía casi siempre es ciega, y aquí lo importante de la necrosectomía es no hacerla en las primeras semanas de la pancreatitis aguda, porque el riesgo de sangrado es mucho más alto que si nos esperamos a hacerla después de las 4 semanas, cuando la necrosis ya se organizó, ya se devascularizó, y el hecho de que yo jale el tejido necrótico no va a romper vasos principales que puedan causar una hemorragia que yo no pueda detener. Y una de las principales complicaciones de la necrosectomía justamente es el sangrado del paciente. Cuando el paciente cursa con otra complicación local como el pseudoquiste, lo importante aquí es hacer diagnóstico diferencial contra tumores quísticos del páncreas. Los tumores quísticos del páncreas tienen relativa frecuencia, y es un grave error confundirlos con un pseudoquiste, porque el tratamiento de los pseudoquistes pancreáticos siempre será secundario a un ataque de pancreatitis aguda previa. Si nosotros vemos esta imagen de tumor quístico pancreático
en un paciente en el que no documentamos un ataque de pancreatitis aguda previa, entonces estamos ante un tumor quístico pancreático y el tratamiento es la resección. Si sí documentamos que el paciente tuvo una colección peripancreática secundaria a un acceso de pancreatitis aguda, entonces el tratamiento será la derivación del pseudoquiste, no la resección. Esa es la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial en las tumoraciones quísticas de páncreas. Los tumores quísticos de páncreas pueden alcanzar dimensiones importantes y vean ustedes cómo desarrollan por delante del páncreas en este caso. Esta es la aorta y esta es la arteria mesentérica, este es el cuello pancreático y vean cómo este quiste se originó en algún conducto de la cabeza y prácticamente ocupa toda la parte superior del abdomen, comprimiendo el duodeno, comprimiendo la vesícula biliar y desplazando el hígado. En este caso casi no vemos ningún asa de intestino delgado y lo que sí vemos como signo patognomónico de un pseudoquiste es esta rayita negra tímida que se presenta aquí, que es el estómago completamente apachurrado contra la pared abdominal, y el valor de esto es que es justamente hacia el estómago a donde vamos a drenar el pseudoquiste con cualquiera de los métodos aceptados. Puede ser endoscópico, laparoscópico o quirúrgico abierto según el caso. Y esto es lo que les mencionaba de un ultrasonido inofensivo de una vesícula que tiene un nivel líquido-líquido, que aquí vemos claramente la rayita de todo esto que es un lodo biliar. Y vean ustedes cómo se ve el lodo biliar, que prácticamente son arenillas o es lo que se describe como microlitiasis y que a veces no se percibe y que son los responsables del 70% de las pancreatitis idiopáticas. Justamente el pseudoquiste que presentaba yo en la tomografía previa se drenó a través del estómago. Aquí vemos el hígado, esta es la cara anterior del estómago que se abre y se refiere con dos sedas, y esta es la cara posterior del estómago que va a estar en íntimo contacto con la cápsula del pseudoquiste. Vamos a abrir esta pared posterior del estómago y vamos a caer justo al pseudoquiste, como estaba descrito en la tomografía. En la tomografía lo que hacemos es una incisión en la pared abdominal, abrimos la cara anterior del estómago, abrimos la cara posterior y justamente caemos a esta cavidad, gran cavidad quística llena de líquido dentro del retroperitoneo. Después se va a hacer una anastomosis entre la cápsula del quiste y la cara posterior del estómago y se va a cerrar la cara anterior del estómago. ¿Qué va a pasar con esta anastomosis que hacemos? Realmente el pseudoquiste es una cavidad virtual que va a estar presente solamente cuando esté ocupada, pero cuando ya drenamos todo el líquido se va a colapsar y va a desaparecer. Ese colapso de la cavidad del pseudoquiste va a tapar este orificio o esta anastomosis que hicimos y posteriormente la mucosa del estómago cicatriza y se cierra espontáneamente. No hay que volver a operar a este paciente para cerrar este orificio y se va a cerrar cuando deje de haber flujo de líquido pancreático hacia el estómago. Diferente es la imagen tomográfica de un paciente con un pseudoquiste infectado o con un absceso pancreático. Esta imagen, que no se les olvide, siempre atrás del estómago está el páncreas y atrás del estómago no debe de haber aire, no debe de haber gas, por muy inflamado que esté el páncreas. Cuando nosotros vemos la presencia de este gas y de este aire, es un signo patognomónico tomográfico de infección de la necrosis pancreática y es casi siempre una indicación de tratamiento quirúrgico. Vean ustedes cómo se ve la presencia de gas atrás del páncreas, atrás del estómago, y en una toma diferente se ve cómo este gas baja incluso disecando lo que es el mesenterio. Estas imágenes que se ven aquí son estructuras vasculares en donde está comprometido la irrigación del colon transverso y por eso cuando esta infección trombosa los vasos del colon es que se puede tener como consecuencia una necrosis del colon transverso y entonces el paciente se agrava aún más. Estos abscesos hay que drenarlos por la zona de donde más fluctúe, como vemos aquí y como presentaré en este video, donde es un drenaje transmesocólico de un absceso, que vean la cantidad de material purulento que podemos obtener de un absceso, y este drenaje va a requerir que coloquemos sondas a través de este orificio para después establecer un sistema de irrigación externo para poder dejar perfectamente lavada esta cavidad y que estos drenajes pueden permanecer ahí durante semanas después del drenaje del absceso original.
Y esto es la imagen característica de un pseudoquiste infectado. Fíjense cómo es diferente. En la necrosis pancreática infectada con abscesos se ve material sólido con gas, y en el caso cuando se infecta este pseudoquiste, que tiene forma de reloj de arena porque se va hacia el retroperitoneo a través de la corredera parietocólica izquierda, vean cómo se ven aquí zonas hiperdensas y sobre todo aquí alguna presencia de puntilleo con gas. En ambas tomas se ve aquí, y entonces aquí vemos cómo lo que originalmente fue un pseudoquiste posteriormente se infectó, y en la nomenclatura actual de estos pacientes ya se considera un absceso pancreático que va a requerir drenaje. La litiasis pancreática también es una causa de pancreatitis aguda grave, que es rara, pero que cuando se presenta hay que saber diagnosticarla, y aquí vamos a ver que se diagnostica con la simple placa simple de abdomen, para que vean que no hay que menospreciarla. La presencia de calcificaciones en el sitio anatómico correspondiente al páncreas es patognomónico de una pancreatitis crónica, y aquí, para que nos ubiquemos, estamos viendo una sonda nasogástrica en el estómago y justamente en esta parte calcificaciones importantes en lo que corresponde al páncreas. A este paciente se le hace un ultrasonido y aquí vemos el conducto pancreático principal con dos grandes litos calcificados, por eso se ven en la placa simple de abdomen, que proyectan sombra sónica posterior, y en la tomografía vemos una vesícula muy distendida y vemos calcificaciones importantes con dilatación del conducto pancreático importante. Este es un paciente con pancreatitis crónica con episodios de agudización a través del tiempo. Aquí vemos el conducto pancreático principal en un ultrasonido con la piedra aquí, y aquí vemos más claramente, vean aquí, estos son litos del conducto pancreático principal, y esta es una colangiografía percutánea que teóricamente nos ayuda a resolver la obstrucción de estos litos. Esto es lo que les comentaba yo de la utilidad de la colangioresonancia o de la resonancia magnética en pacientes con pancreatitis aguda. La principal utilidad de estos pacientes es la demostración de la coledocolitiasis. Este estudio se considera que ha sustituido a lo que se llama CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica por ser mucho menos mórbido. La CEPRE finalmente o puede provocar pancreatitis en un paciente que no la tenía, o puede agravar la pancreatitis en un paciente que sí la tiene, y es por eso que muchas veces, aunque la pancreatitis sea biliar, en 8 de cada 10 casos ya no vamos a encontrar la piedra que causó la pancreatitis, por lo tanto nos podemos ahorrar la CEPRE, y es para eso que se utiliza la colangioresonancia magnética. Si nosotros tenemos una colangioresonancia magnética normal, nos ahorramos la CEPRE, ya el paciente no será sometido a CEPRE. Pero si nosotros vemos un paciente con pancreatitis aguda, con un árbol biliar como este, y una imagen redondeada dentro del colédoco, de defecto negativo, entonces sí estamos ante un paciente con coledocolitiasis, y evidentemente la tenemos que resolver por CEPRE, pero será en estos pacientes nada más en los que recurramos a la CEPRE como una herramienta terapéutica, ya no diagnóstica. Insisto, si la colangioresonancia saliera normal y no evidencia lito, entonces nos ahorramos la CEPRE, porque ya sabemos que tiene cierta morbilidad e incluso mortalidad en estos pacientes. Y la CEPRE, bueno, pues nos sirve, entre otras cosas, para hacer una esfínterotomía, que quiere decir cortar el esfínter de Oddi, introducir una prótesis en el caso de que no podamos resolver la coledocolitiasis, o bien introducir una canastilla de Dormia, atrapar el cálculo y extraer el cálculo de la vía biliar, quitando así el factor desencadenante de la pancreatitis aguda biliar. En estos pacientes nosotros recomendamos que en el mismo internamiento se resuelva por colecistectomía laparoscópica la litiasis vesicular. Para nosotros es un error dar de alta a estos pacientes, porque pueden recurrir con pancreatitis otra vez al cabo de los siguientes 6 meses en más del 50% de los pacientes. Entonces, ya que resolvimos la coledocolitiasis, ya que la pancreatitis aguda remitió, hay que quitar la vesícula biliar en el mismo internamiento en los pacientes que esto sea posible para evitar una recaída. La ascitis pancreática se va a presentar en pacientes, este es el conducto pancreático en toda su extensión, que a veces va a presentar ruptura del conducto principal o de conductos accesorios, con fuga del material de contraste o del líquido pancreático a la cavidad abdominal, y esto genera una ascitis pancreática de muy difícil manejo. A veces estos pacientes terminan en pancreatectomía distal o pancreatectomía subtotal para poder controlar esta fuga de líquido pancreático hacia la cavidad abdominal.
Para terminar, vamos a dimensionar el problema. La mortalidad general de la pancreatitis aguda se menciona que va del 2 al 9%, pero si existe necrosis pancreática, la mortalidad puede ir del 8 al 39%. Si esta necrosis pancreática se infecta, va a ir hasta el 62% de mortalidad. Y por eso es lo que les mencionaba, de que las primeras 2 semanas el paciente va a fallecer por falla orgánica múltiple no corregida, que no tiene nada que ver con complicaciones locales y mucho menos tiene que ver con tratamiento quirúrgico. Es después de las 2 semanas que el paciente puede llegar a presentar complicaciones locales que puedan requerir o beneficiarse con el tratamiento quirúrgico y se va a transformar a una necrosis infectada como la causa principal de muerte en estos pacientes. Y para concluir, nada más quiero analizar este artículo con ustedes, hecho por Botter en un lado y por Johnson en el otro, en donde vemos aquí que Botter reporta 68 pacientes con pancreatitis aguda sin falla orgánica, 2 pacientes fallecen y constituyen el 2.9% de mortalidad. Cuando los pacientes reportan 53 pacientes con falla orgánica, que reportan entonces una mortalidad del 20%. Fíjense, la relación sin falla orgánica es del 2.9, con falla orgánica del 20.8. Johnson reporta 116 sin falla orgánica con mortalidad de 2.6 y 174 con falla orgánica con una mortalidad del 21.3%. Es por eso que la falla orgánica única o múltiple constituye un factor pronóstico para la mortalidad de estos pacientes. Si seguimos avanzando, Botter reporta 33 pacientes con falla orgánica transitoria, que quiere decir que se corrigió dentro de las primeras 48 horas, y una mortalidad de 0%. Y 20 pacientes con falla orgánica persistente, lo que quiere decir que fue refractaria al tratamiento médico en las primeras 48 horas, con una mortalidad del 55%. Yo hablo aquí de que fue refractaria al manejo, pero hay muchos pacientes que se pueden pasar en un servicio de urgencias sin una reanimación correcta, o porque no la sabemos hacer, o porque no establecimos el diagnóstico. Entonces, sí es muy importante establecer esta reanimación dentro de las primeras 48 horas para poder mantener al paciente en el grupo de los de falla orgánica transitoria y así lograr un 0% de mortalidad. Johnson reporta 71 pacientes con falla orgánica transitoria y 1.4 de mortalidad, 103 pacientes con persistente y un 35% de mortalidad. Y ya en resumen, pacientes sin falla orgánica múltiple son 184 con 2.7 de mortalidad, falla orgánica transitoria 104, 25% de pacientes y una mortalidad del 1%, y falla orgánica persistente 123 pacientes con una mortalidad global del 38%. Hoy en día una mortalidad de cualquier padecimiento del 40% es elevadísima, y sobre todo cuando podemos evitarla, pues hay que evitarla, y ese evitarlo está en las manos del médico de primer contacto que recibe al paciente en el servicio de urgencias. Como conclusión he de decir que si nosotros podemos prevenir el 80% de las causas de pancreatitis aguda grave, debemos de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Operando a todos los pacientes con litiasis vesicular. Esa cantaleta de decir, me hice un ultrasonido, me descubrieron piedras, pero como no me molestan, ahí me las dejo. Un gran porcentaje de estos pacientes debutan como su primer cuadro doloroso de litiasis vesicular con pancreatitis aguda. No hay ninguna comparación entre la mortalidad de la pancreatitis aguda grave contra un evento de colecistectomía programado. Entonces, la postura hoy desde el punto de vista quirúrgico es: pacientes con litiasis vesicular son candidatos a cirugía, excepto que presenten una contraindicación formal para el evento quirúrgico. Y 2, pues combatir el alcoholismo, ¿no? Ya sabemos que la principal causa de pancreatitis aguda grave en los pacientes masculinos pues es el alcoholismo. Pues siempre que nos caiga en nuestras manos un paciente con consumo excesivo de alcohol, hay que tratar de hacer para que éste se suspenda. Es un error pensar que un paciente con un solo consumo de alcohol agudo va a desarrollar una pancreatitis aguda grave. Generalmente se presentan pacientes que ya tienen un historial de por lo menos 8 años de consumo de alcohol para que puedan ser sujetos a presentar un cuadro de pancreatitis aguda grave. Y finalmente, yo siempre felicito a los asistentes de cursos como este,
porque esta frase que dice no se tiene la convicción de ganar si no se cuenta con la voluntad de prepararse, esta la dijo el ganador del maratón de Nueva York de 1985, y ustedes pues todos son ganadores porque cuentan con la convicción de estar aquí para su preparación continua, y yo les agradezco su presencia y los felicito por ese espíritu ganador que tienen. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta y hay tiempo, encantado de responderla. Sí, doctor. ¿No tenemos micrófono? No. ¿Vesícula tabicada con qué? Bien, la vesícula tabicada se describe desde el punto de vista anatómico como vesícula en gorro frigio, que quiere decir que el fondo de la vesícula está demasiado libre y entonces se dobla como una manguera de agua que se dobla y hace un pequeño tabique en el cuerpo de la vesícula. No tiene ninguna relación con pancreatitis aguda porque la mayoría de las veces son alitiásicas. No así, sí tienen relación con la colestitis aguda o el dolor cólico, porque a la hora de que ese fondo de la vesícula cae y la vesícula se contrae para vaciarse, este fondo no se vacía y produce un dolor cólico por vaciamiento incompleto de la vesícula. Entonces la respuesta es, ¿tiene relación con el cólico vesicular? La respuesta es sí. ¿Tiene relación con pancreatitis aguda de origen biliar? La respuesta es no. ¿No tenemos un micrófono? Perdón, le van a conseguir un micrófono porque no le escucho. Bueno, falta el audio. ¿Cómo? Hay una paciente que tuvo un episodio de ictericia, síndrome doloroso abdominal epigástrico, y se le encontró ausencia de vesícula biliar. No se sabe que haya sido operada. En su experiencia, ¿ha tenido algún caso que no se conozca la causa de la ausencia de vesícula biliar? Ok, se demostró, aparte del ultrasonido, ¿se demostró de alguna otra manera la ausencia de la vesícula biliar? Por tomografía. Por tomografía. ¿Qué edad tenía la paciente? Tiene 60 y tantos años y es diabética. Ok. La agenesia de vesícula biliar realmente es un garbanzo de a libra. Realmente nosotros pensamos que cuando no se encuentra es porque no se buscó correctamente. En pacientes de esta edad lo que vemos es una vesícula escleroatrófica que tiende a tener unas dimensiones muy pequeñitas, incluso hemos encontrado vesículas de 1.5 centímetros de longitud, y bueno, pues es una vesícula atrófica o escleroatrófica. Dando por bueno que tuviera agenesia de vesícula biliar y el paciente presentó un cuadro de ictericia, podemos estar ante dos cuadros, o una coledocolitiasis primaria, es decir, que la paciente formó piedras dentro de los conductos biliares, o un síndrome de Mirici, que quiere decir que la piedra se formó en una vesícula chiquita, erosionó el colédoco y migró el cálculo hacia el colédoco. Así es como yo me explicaría el cuadro de dolor abdominal, ictericia y pancreatitis secundaria, aún en ausencia de vesícula biliar. ¿En este paciente estaría indicado la colangioresonancia? Sin duda alguna, la colangioresonancia es el estudio de elección, y en caso de demostrar una coledocolitiasis primaria, la CEPRE. ¿Se le puede ayudar a este paciente en su consulta? Sí, claro, por supuesto, doctor. O al Hospital General, dependiendo de, con mucho gusto, ahí en la clínica de páncreas la podemos ver y con gusto la podemos atender, claro que sí. Muy amable, gracias. Para servirle. Ojo, aquí también, dentro de las causas poco comunes de pancreatitis aguda, se menciona que un 10% de los pacientes con cáncer de páncreas, de la cabeza de páncreas, debutan con pancreatitis aguda. Y en pacientes con 64 años de edad
ictericia y pancreatitis aguda secundaria, también hay que ser mal pensados y hay que descartar una neoplasia de la cabeza del páncreas, ¿sí? Eso también es una causa de pancreatitis aguda en algunos pacientes. Sí, lo puedo molestar con el micrófono. Aquí abajo, por favor. Perdón, para que oigamos todos. Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, son 4, 5. Doctor Chapa, en un hallazgo de una criatura de 8 años, en referencia a encontrar una vesícula con pedículo, como usted lo acaba de mencionar con pared, ¿cuál es la conducta que debemos asumir cuando por hallazgo podemos encontrar, después de que nos refiere la madre de una criatura de 8 años, dolor postprandial? ¿Qué conducta debemos asumir? 8 años de edad. Bien, aquí la semiología... Y es por hallazgo, doctor. Es por hallazgo, sí. Lógicamente, cuando hay un dolor postprandial uno busca las causas. Pero la causa de la consulta es dolor abdominal. Correcto, y postprandial. Ok. Entonces, aquí es muy importante la semiología del dolor. O sea, es muy importante. Generalmente el dolor de cólico vesicular es postprandial tardío, generalmente a las 2 horas, y casi siempre coincide con alimentos ricos en colecistoquinéticos como son las grasas, ¿no? ¿Cuál es el estudio de elección para este paciente para saber si ese dolor o esa vesícula puede ser disfuncional? Lo que antes se llamaba la colecistografía oral con dieta de Boyden, hoy es un ultrasonido dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Le hace un ultrasonido en ayuna de 8 horas, mide el volumen vesicular, porque hoy los ultrasonidos tienen la capacidad de medir el volumen vesicular completo, después lo manda a una dieta de Boyden, que quiere decir un par de huevos estrellados con tocino, con tortilla, con mantequilla, con todo, y regresas a que te haga yo un nuevo ultrasonido. Entonces voy a comparar el volumen, que por mencionar una cifra, en ayuno fue de 100 mililitros, yo esperaría encontrar una vesícula con no más de 30 mililitros después de la dieta. Si de repente me encuentro una vesícula con 70 mililitros, entonces un ultrasonido positivo a una disquinesia vesicular y el paciente pudiera favorecerse de una colecistectomía, porque es una vesícula disfuncional y sí podemos pensar que la causa del dolor sea una vesícula que tiene un vaciamiento incompleto de menos del 70%. No sé si me expliqué. Sí, entonces, la respuesta concreta es ultrasonido dinámico. Muchas gracias. Sí. Sí, allá arriba, por favor. Bueno, me quedé con una duda. ¿Los casos de colecistectomía incluyen los casos en los cuales se encuentra lodo biliar en un paciente sintomático? Es una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿vieron la imagen del lodo biliar? Esa no se les va a olvidar nunca. Y bueno, hay que tener criterio. En un paciente sintomático, que quiere decir que ya tengo una buena semiología de que el cólico efectivamente es vesicular, y vemos un ultrasonido como ese, en general no lo vamos a operar de primera instancia, pero le vamos a repetir un ultrasonido a las 2 semanas. Generalmente cuando la vesícula se llena de lodo biliar y es capaz de vaciarse en su totalidad y después presentar una bilis clara sin nivel, obviamente ese paciente no es quirúrgico. Pero si hacemos un ultrasonido y vemos un nivel líquido y a los 15 días volvemos a ver nivel líquido y el paciente es sintomático, en mi opinión el paciente es quirúrgico. Sobre todo si lo complementamos, por ejemplo, con engrosamiento de la pared vesicular, con cólicos de repetición, que puede tener el paciente fiebre, y no se diga eventos de ictericia aislada, ¿no? Pero en esos casos nos sirven los ultrasonidos de seguimiento, y 2 o 3 ultrasonidos con nivel
y cuadro clínico sugestivo, yo creo que sí es quirúrgico, sin el afán de operar más de lo necesario, ¿eh? Pero es realmente triste ver cómo un paciente que se pudo haber resuelto con una colecistectomía programada, que tiene prácticamente cero mortalidad y una morbilidad de menos del 0.5%, lo metemos en un brete de un absceso pancreático que representa 2 meses de hospitalización y una mortalidad que puede ir hasta el 25%, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que están haciendo caminada. Sí, siguiendo con la misma pregunta, cuando nosotros referimos a un paciente a gastroenterología y encuentran lodo biliar, nos las contrarrefieren, pero nada más así como un seguimiento, nunca nos indican que volverle a repetir, como usted nos dijo ahorita, el ultrasonido en 2 semanas. Entonces, pues, a veces nos quedamos así como inconclusos o cómo seguir a ese paciente. Sí, por supuesto, tiene usted razón. Lo número 1 es el cuadro clínico. Ojo que a veces el diagnóstico diferencial puede ser un síndrome de intestino irritable y que hay que tener un poco de criterio en ese sentido. 2, sí hay que repetirlo, e incluso le podemos dar tratamiento con ácido urso desoxicólico, por ejemplo, que favorece que la bilis se adelgace un poco, se limpie la vesícula, y al siguiente ultrasonido usted esperaría ver una vesícula completamente limpia. Pero una vesícula con nivel líquido persistente quiere decir que ese lodo no se está vaciando, que está aumentando de cantidad dentro de la vesícula y que es una bomba de tiempo. Y si eso coincide con el cuadro clínico de que el paciente dice, tengo 3 eventos dolorosos en un mes, más esos hallazgos, ojo, ese paciente puede acabar como el del absceso pancreático, con microlitiasis, que eso es el lodo biliar, así se ve el lodo biliar en el ultrasonido, abrimos la vesícula y se ve lodo biliar, pero el lodo finalmente está siendo de microlitos. Entonces el seguimiento sería ese, doctora. Entonces, doctor, un caso de lodo biliar repetido sin síntomas, ¿también es factible para cirugía? No. Si el paciente es asintomático completamente, lo deseable es que de repente tengamos un ultrasonido con la vesícula limpia, porque como sabemos todos, la vesícula se recambia o debería de recambiarse cada 24 horas o más, ¿no? Pero si ese lodo es persistente y el paciente tiene cuadro clínico, mi sugerencia es sí hay que valorar tratamiento quirúrgico. Si es un hallazgo y en un paciente completamente asintomático, nada más hay que darle indicaciones de alarma, que quiere decir, ante dolor abdominal, véngame a ver para ver cómo está su vesícula. Aunque sea repetitivo el ultrasonido asintomático. Ahora, si a esto le vamos a combinar con otros hallazgos, como el engrosamiento de la pared vesicular, o sea, la pared vesicular normalmente debe de medir menos de 3 milímetros en un ultrasonido. Entonces, si usted ve lodo vesicular y una vesícula con una pared de 7 milímetros, sí considere el tratamiento quirúrgico, porque este paciente puede estar cursando con colecistitis crónica. No quiero parecer operador, ni andar operando pacientes innecesariamente, no quiero que se lleven esa impresión, pero sí lo que quiero es que en un momento dado tengamos un criterio correcto, viendo las catástrofes abdominales que podemos tener por lodos biliares no diagnosticados a tiempo y no tratados a tiempo. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, si no, muchas gracias a todos por su atención y mucha suerte y felicidades.